Perdón, se cortó por el tema de los 40 minutos que tiene la posibilidad de grabarse esto del Zoom. Estamos viendo entonces el tema de la metrópolis, que era la unión de pequeñas poblaciones conformando una sola mancha urbana. Y hacíamos referencia a lo que es el eje metropolitano, que hoy se conoce del municipio del Cercado, en el cual se unen los municipios de Cercado con Sacaba, Colcapiro, Atiquipaya, Quillacollo, ¿ya? La metrópolis en sentido estricto es la palabra que corresponde más a la forma territorial de desarrollo complejo y a la amplitud de la ciudad. Según Simmel, en su ensayo sobre la metrópolis, que cita al autor Enrique del Acebo, analiza y explica e, e implícitamente el pasaje histórico de Europa de una estructura comunitaria cohesiva y tradicional a otra estructura más individualista, en la cual obviamente se iban uniendo ciertos poblados para poder ir buscando beneficios comunes. La, megalo, me, mega, la megapolis viene del latín mega, es igual a millón, y polis es ciudad, que se refiere al número de la población. Tiene un carácter más demográfico de la ciudad, que tiene una acentuada densidad poblacional e implica una concentración de millones de personas. Entonces, el primero, la metrópolis, se refería a la conformación geográfica y la unión de ciertas ciudades en una ciudad, una mancha urbana más grande, mientras que la megalópolis se refiere a la cantidad de personas que viven en el lugar. Hoy en día, si hablamos de megapolis, estaríamos hablando simplemente de dos ciudades, ¿no? La ciudad de Santa Cruz, de la Sierra, que tiene más de 1 millón de habitantes en su ciudad, como también la ciudad del Alto, que también tiene más de 1 millón de habitantes. La megapolis, desde el punto de vista poblacional, tanto la metrópolis y la megalópolis, se experimenta el crecimiento y ampliado de la ciudad debido fundamentalmente a los fenómenos de la migración interna y externa, fenómenos que configuran ciudades con sus respectivos anillos y cinturones de barrios pobres, como los tuburios, los suburbios, etcétera, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las grandes ciudades, no toda la ciudad completa es un eje del desarrollo. También hay ciertas zonas marginales donde obviamente se encuentran personas pobres o lugares donde no hay mucho apoyo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cochabamba, hay ciertas zonas periféricas en las cuales obviamente no se ha satisfacido o no se ha llegado a satisfacer las necesidades de estos, ¿no? En la zona sur, por ejemplo, encontramos la carencia del agua, en en otros lugares más alejados el tema de la carencia de luz eléctrica o también el tema de servicios como el alcantarillado y otros, ¿no? Origen de la ciudad. En cuanto al origen de la ciudad, nos remitimos a José Pico y Enrique Sánchez, que dicen que hace aproximadamente 10.000 años el hombre aprendió a cultivar la tierra y a domesticar animales. Dejó de ser solo cazador y recolector y comenzó a combinar
esas actividades con la agricultura y el pastoreo. Eso redujo la relación entre el número de personas y la superficie de tierra necesaria para asegurar su subsistencia, permitiendo una mayor concentración de población y la aparición de los primeros asentamientos humanos estables, poblados con muy pocos centenares de habitantes, aproximadamente 5.000 años después. El desarrollo de la agricultura usó las bases para el aumento de la población, cuya concentración en algunos puntos del territorio dio lugar al nacimiento de las ciudades, asentamientos constituidos por varios miles de habitantes. Desde entonces hasta nuestros días no ha dejado de crecer ni el número de ciudades, ni su tamaño, ni sobre todo el porcentaje de población que vive en ellas. Las grandes ciudades, por ejemplo, tenemos que el crecimiento de la mancha urbana, como también así la cantidad de población cada vez es más, ¿no? Luego de esto se concluye que una población se convierte en ciudad cuando su tamaño y una determinada densidad de las relaciones sociales que en ellas se desarrollan le permiten alcanzar el umbral urbano. Es de hacer notar que la agricultura y el pastoreo se encuentran íntimamente ligados al surgimiento de las ciudades. Sabemos muy bien, sabemos muy bien que las grandes ciudades requieren diferentes tipos de trabajos, también el que puedan dotárseles de alimentos, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Por esto obviamente vemos que los orígenes de la ciudad más primitivas han dado origen obviamente a las grandes ciudades que hoy en día tenemos. Para Augusto Jordán Pando, la ciudad es un hecho trascendental para la humanidad. Emerge de la situación que los hombres se asientan en la tierra y se coaligen en tribus. Es el surgimiento de las aldeas primero y de las ciudades después. Ellas parecen como producto de la social, solidaridad, cooperación y vencidaje, constituyéndose en el germen de la comunidad política y el derecho como orden reglado. Según ese autor, la antesala de la ciudad se encuentra en la comunidad primitiva, en el momento de su descomposición, iniciándose en los primeros asentamientos de estos hacia la conformación de las aldeas y luego de la unión de estos, dando lugar a las ciudades que obviamente hoy en día tenemos claramente identificadas. Ahora bien, vamos a dar una definición de lo que es la ciudad. Según el diccionario científico, jurídico, políticos y sociales y económicos de Víctor de Santo, se define a la ciudad como la concentración importante de población humana, edificios, calles, y que aporta a su sentido histórico, su interés jurídico radica en su organización municipal, que tanto afecta a las ciudades como a las villas, a las aldeas y a cualquier población. Ramiro Bazenechea, en su obra Sociología, dice que la ciudad es una suerte de encarnación de las relaciones, aspiraciones y valores humanos conscientes y de cultura material en un momento determinado de la existencia histórica de la ciudad. Para Roberto Dromi, la ciudad es una unidad social
y el municipio, la unidad política que está definida, debe ser entendida como una totalidad en la que municipio y ciudad constituyen una integralidad inesperable e inexcluyente. Desde un punto de vista sociológico, para Max Weber, la ciudad es un asentamiento relativamente cerrado, una localidad y no caseríos dispersos que bien podría cumplir una función económica o una función político-administrativa, reconociendo que en la Edad Media existieron ciudades agrarias, ciudades con una estructura política militar. Más adelante menciona que existieron ciudades aristocráticas, ciudades plebeyas, como la polis griega del siglo VII antes de Cristo, como las ciudades italianas de la Baja Edad Media. Dentro de esta lógica, en lo que ha sido la historia de la humanidad, se han ido presentando varios tipos de ciudades en los cuales se han presentado ciertas características que podían ser económicas, donde se realizaban las actividades comerciales, que hoy en día también se las ve, ¿no? Por ejemplo, en poblaciones como Punata, Clisa, Arani y otras, cada cierto tiempo se realizan las ferias donde vienen de otras comunidades para vender sus productos y esto lógicamente hace crecer a estas ciudades, ¿no? Para Weber, clasifica y tipifica la ciudad de acuerdo a los determinados momentos del desarrollo de la ciudad, de la sociedad humana y de las funciones que ésta puede cumplir, que pueden ser económicas, políticas o administrativas. Para Durkheim, la ciudad es un lugar privilegiado de concentración espacial y de exaltación colectiva, lo cual redunda en un mayor desarrollo de la conciencia moral. No podemos dejar de referirnos que la ciudad expresa grandes desigualdades sociales y económicas. Existen barrios periféricos, barrios de opulencia, de acuerdo a algunas circunstancias que obviamente se van presentando en las ciudades. La sociología urbana. Se ha dicho que anteriormente que la ciudad como consecuencia de la revolución industrial experimenta un crecimiento inusitado en cuanto a su tamaño, densidad poblacional, necesidades y consiguientemente a aparición de problemas de carácter urbano y social, no siempre ajenos a otros problemas como la aparición de la contaminación y la polución. La ciudad contiene problemas que deben ser encarados mediante estudios de carácter social y científico. Sabemos muy bien que a mayor cantidad de población y mayor tamaño de las ciudades, se van presentando problemas, ¿no? Como el problema, por ejemplo, vemos la contaminación tanto del medio ambiente como las grandes cantidades de basura que se van presentando, ¿no? Entonces, es necesario que también se analice estos problemas para ir dándoles solución. Como una respuesta a la problemática de la ciudad, el año 1925, la Asociación Americana de Sociología, en un evento académico de trascendencia internacional realizado en Chicago, instituye la sociología urbana como una disciplina autónoma científica, también es conocida como la Escuela de Chicago. Según la doctora Rosa Gómez Redondo, la sociología urbana tiene por objeto el estudio los procesos sociales que se generan en la ciudad y su evolución. Por tanto, bajo esta denominación
se agrupa los estudios sobre la ciudad como medio físico y cultural, en donde se producen relaciones sociales que aportan análisis y explicaciones de gran interés sobre las sociedades contemporáneas. El urbanismo. El rasgo esencial de una ciudad es fundamentalmente lo urbano. Desde los tiempos en que ésta aparece, entonces lo urbano resulta siendo una relación de pertenencia inseparable y necesaria de la ciudad y de sus pobladores. Desde las antiguas ciudades, polis griegas, civitas, etcétera, lo urbano fue siempre la característica de ellos. El término urbanismo tiene origen en la palabra latina que significa urbs, que significa ciudad, y que antiguamente se refería a las civitas romanas, es decir, a las urbes romanas o a las ciudades romanas, ¿no? La organización y desarrollo de una ciudad también adquiere gran importancia para la población y las autoridades locales, suponiendo, por tanto, la adquisición de un conjunto de conocimientos aplicables mediante políticas, planes, programas de gestión administrativa municipales. Dentro de la lógica, cada municipio, cada ciudad requiere crear ciertas políticas, planes, proyectos para poder satisfacer las necesidades de la población y, lógicamente, ir paliando sus carencias. Como consecuencia de la revolución industrial y el impacto que ésta tuvo en el crecimiento y auge de las ciudades, y con ellas los problemas en el aspecto urbano, social, medioambiental, etcétera, surge el urbanismo como la ciencia que tiene por objeto el estudio de la creación, desarrollo y reforma de los núcleos urbanos. Es la ciencia que proporciona las bases fundamentales para poder resolver los problemas de las ciudades sobre su configuración física y la dinámica de las actividades económicas y sociales que se desarrollan en ellas. Según Fernando de Terán, comprende el urbanismo como el conjunto de conocimientos para actuar sobre la realidad urbana. Es decir, que el urbanismo va a ayudar a organizar de una manera adecuada lo que va a ser el desarrollo de las ciudades. Si vemos, cuando en una ciudad no hay una buena planificación, el crecimiento es desmedido y obviamente existen grandes carencias, ¿no? Hoy en día la ciudad, por ejemplo, de Cochabamba, ya no tiene mucho espacio físico para un mayor crecimiento. Es por eso de que se están empezando a construir ya edificios, construcciones horizontales, para satisfacer las necesidades de vivienda, habitación de los ciudadanos, ¿no? La Real Academia Española define urbanismo como el conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades materiales de la vida humana. Actualmente, el urbanismo es considerado como una disciplina científica de un contenido amplio que abarca además la organización integral del territorio mediante la planificación y proposición de modelos. Sin duda, el urbanismo es muy importante para lo que son los municipios. El derecho urbanístico es el conjunto de disciplinas legales administrativas aplicables en la creación y reforma y progreso de las ciudades, conlleva a la existencia de un ámbito propio de conocimientos en materia de urbanismo, que bien pueden ser objeto de sistematización para su estudio, pudiendo llamarse el derecho urbanístico. En nuestro país no existe el derecho urbanístico
como una materia de la disciplina jurídica independiente. No forma parte de un estudio en el derecho administrativo ni en la materia del derecho municipal, siendo muy precaria todavía la importancia para su estudio como una rama del conocimiento jurídico. Pero en otros países sí obviamente se toma en cuenta esta rama del derecho que en nuestro país es poco desarrollada. En la Argentina, según Roberto Dromi, la doctrina nacional no reconoce la autonomía científica de la llamada derecho de urbanismo, aunque se entiende su construcción sobre la base de una legislación administrativa urbanística caracterizada por las normas aisladas dentro de lo que es el municipio. Como sabemos muy bien, en Cochabamba hay un conjunto de normas que van regularizando lo que es el urbanismo. No se puede construir, por ejemplo, edificios en algunos sectores en los cuales está prohibido, ¿no? Como también hay zonas, por ejemplo, urbanas, hay zonas comerciales, hay zonas agrícolas todavía dentro de lo que es la ciudad. Estamos hablando de la zona lamaica, que obviamente el derecho urbanístico es la que va regularizando todos estos aspectos dentro de lo que es la ciudad y el municipio. La población destinaria de los servicios públicos municipales. Como elemento esencial del municipio se encuentra lógicamente lo que es la población, porque sin población no podría existir el municipio, ¿no? La que existe dentro de los límites de una determinada circunscripción territorial. La población para el municipio resulta la destinataria de los servicios públicos que deben ser provistos y materializados por el gobierno municipal. Es decir, que la población es en la cual va a recaer todos los servicios que se va a prestar por el municipio. Si hoy vemos, por ejemplo, en la población de Cochabamba, tiene que brindarle seguridad ciudadana, se tiene que brindar calles, parques, áreas verdes recreativas para el beneficio de la población. Desde las ciudades antiguas hasta nuestras épocas, las necesidades comunes de la población fueron siempre las exigencias a ser satisfechas por el poder local, el aprovisionamiento de los alimentos, el control de la higiene, la seguridad en la población, por señalar algunos aspectos. Las autoridades locales de las ciudades griegas tenían que proporcionar servicios a la población mediante las escuelas y los teatros entre los más principales. Las ciudades romanas debían otorgar la seguridad a la población, el aprovisionamiento de alimentos, la realización de diversos servicios que obviamente la población exigía. Lo mismo ocurre hoy en día en lo que es el municipio, ¿no? Que obviamente tiene que dotar de educación en los diferentes centros de educación pública, salud, tiene que brindar lo que es la seguridad ciudadana, por señalar algunos aspectos. La población, no obstante la diversidad y heterogeneidad de sus intereses económicos, sociales y políticos y hasta ideológicos, tienen intereses comunes de carácter homogéneo, como son los servicios básicos que deben ser realizados o proporcionados por el municipio. Ahí vemos de que la población siempre va a ser beneficiada de lo que va a ser los servicios de la ciudad y obviamente del municipio. Conformación del gobierno municipal. Se denomina soberanía a la suprema potestad de poder del Estado que tiene la capacidad de someter y sobreponerse a cualquier otro poder de las asociaciones humanas. En ese sentido, la soberanía se constituye en un elemento del modo de ser del poder estatal, conjuntamente con el derecho según Jelinek, autor citado por Augusto Jordán Pando. La soberanía popular es un concepto liberal
burgués producto de la Revolución Francesa, cuya consideración teórica doctrinaria corresponde a las ciencias políticas. Sin embargo, comprendemos por soberanía popular a los marcos de la concepción liberal como la manifestación de la voluntad popular en la elección de sus representantes a los órganos del Estado. Esta formado de la soberanía se manifiesta en el ejercicio de democracia representativa o de la democracia indirecta. No podemos olvidar que según las normas positivas, el municipio es parte del Estado, por lo que la comprensión de la soberanía popular involucra también al municipio. El artículo 2 de nuestra Constitución Política del Estado establece que la soberanía reside en el pueblo, es inalienable, es imprescriptible, su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial. El artículo 4 del mismo cuerpo de normas fundamental señala que el pueblo no delibera, sino ni gobierna, sino por medio de sus representantes y sus autoridades creadas por ley. De este modo, el pueblo es convocado solo para elegir de vez en cuando a sus representantes mediante el sufragio popular y consiguientemente no gobierna ni delibera. Esto en virtud, lógicamente, a una revisión de la anterior constitución política que señalaba en los artículos 2 y 4 correspondientemente. Según nuestra legislación, la población, mediante las elecciones municipales, elige y constituye a sus representantes para el gobierno municipal, en el cual se elige a los alcaldes, a los concejales. Este acto de carácter jurídico político resulta una manifestación del ejercicio de la soberanía popular. Al respecto, lógicamente, el ordenamiento jurídico electoral va resguardando estos preceptos legales para poder conformar lo que es el gobierno autónomo municipal, como también hemos visto en temas anteriores. El municipio, expresión de la democracia local. La definición clásica de la democracia consiste en la aceptación de que es el gobierno del pueblo, según Abraham Lincoln señalaba y decía que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. En la Grecia antigua, la democracia, aunque tenía un carácter clásico, se ejercía en forma directa por parte de la población que consideraba y resolvía los problemas de la polis en asambleas generales realizadas en las plazas públicas. Dentro de la lógica, en Grecia se podía realizar este tipo de toma de decisiones, pero hoy en día no, porque en Grecia las cantidades de poblaciones eran menores y se podía tomar decisiones. Hoy en día, imagínense si quisiéramos unir a toda la población del municipio del cercado, no tendríamos un espacio adecuado para poder convocarlos y poder tomar decisiones, ¿no? Actualmente el pueblo elige a sus representantes para constituir en los órganos del Estado mediante el sufragio universal o elecciones generales. Y luego el pueblo no puede deliberar ni gobernar por cuanto se tiene que los que gobiernan son los representantes elegidos por el mismo pueblo, ¿no? A esta forma donde el pueblo no gobierna, sino mediante sus delegados o sus representantes, se llama democracia indirecta o democracia representativa. Según Gonenwey, derecho municipal alemán, citado por Roberto Dromi, en la ciudad y el municipio, los municipios representan la realización de la democracia a escala local. Una república democrática es algo actualizado, que obviamente en los municipios
es algo más cercano a la población. Por otra parte, el municipio es considerado el primer escenario de la realización de la democracia, porque los vecinos deben hacer frente a los problemas del lugar en forma cotidiana, planteado directamente las exigencias de atención y solución por parte del gobierno municipal o mediante sus organismos representativos de carácter cívico, gremial, estableciéndose así una relación inmediata y una relación directa entre lo que es el municipio y lo que es la población. Cuando Roma invadía las ciudades de los enemigos, reconocía la existencia del municipio como expresión democrática de la población, cuyo rasgo esencial fue la autonomía del mismo, sobreviviendo como una realidad reconocida por parte de los romanos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los romanos invadían una ciudad extranjera, permitían que se mantengan sus autoridades, pero lógicamente bajo el resguardo o bajo la soberanía de Roma, que debían prestar ciertos beneficios, impuestos, etcétera, etcétera. A la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, los municipios de las ciudades destruidas fueron las únicas instituciones que pudieron sobrevivir. Esos emprendieron las primeras prácticas o acciones de reorganización y reconstrucción de las ciudades. El caso de Alemania es un vivo ejemplo cuando el poder central fue destruido por completo por parte de los aliados. El municipio sobrevivió y fue la base del inicio del proceso de la reconstrucción de la nación. En el caso de nuestros en el caso, por ejemplo, de Bolivia, una vez organizado y liberado nuestro país, fueron los municipios, por medio de los cabildos, que fueron dando solución a las problemáticas que se fueron dando después de lo que fue la independencia de Bolivia, conformando mediante estos lo que fue la Asamblea Popular, quienes obviamente dieron nacimiento a lo que es la República de Bolivia, ahora Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, hasta ahí. Es un poquito el pantallazo de lo que teníamos que ver con el grupo que no ha presentado, ¿no? Los orígenes de lo que es Roma. Perdón, los orígenes de la ciudad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Comentarios tal vez? Ninguna, doctor. No, ninguna, doctor. Bueno, tenemos 4 minutitos por ahí, podemos estar avanzando, por favor. El grupo el siguiente grupo puede compartir, por favor, sus diapositivas. Está bien, doctor. No se olviden que me tienen que mandar y también tienen que mandar al grupo. Mejor si lo hacen ahora mismo.
¿Están pudiendo compartir o no? ¿Quién va a compartir? Yo, doctor. Bueno, en principio, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer el municipio romano. Primeramente vamos a empezar con un pequeño video. Doctor, ¿se logra ver el video? Hola. ¿Se logra Sí, ver Sí, el? sí, se ve. sí, sí. Ah, listo, gracias. Gracias. Perdón, ¿no tiene audio? Sí, no se escucha. Le voy a subir un poquito más. Ya. Denia, ¿no? Sí, doctor. Ya se va a cortar, por favor, al volver nomás ya. Lo veremos, no nos olvidemos que tenemos 40 minutos restantes. Entonces, por favor, ahí vamos a ver el video y la exposición nomás ya, ¿ya? Está bien, doctor. Listo.